Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy. En esta serie de cursos de Data Center Design en el Cloud de Arsis, estás en el curso que estamos dedicando a las bases de datos gestionadas y hoy nos toca hablar de MongoDB. Si no lo conoces, MongoDB es una base de datos no SQL. Eso significa que no mantiene una estructura relacional. En el caso de MongoDB es lo que llamamos una base de datos documental. Lo que guardamos en MongoDB son documentos. Podríamos entender que vienen a ser como JSONs. Lo que quiero decir es que cada uno de los documentos puede tener la información que necesite sin que, a diferencia de una base de datos relacional, todos los documentos deban ser iguales. En una base de datos relacional, todos los registros de una tabla tienen que tener exactamente los mismos campos, aquellos que define la tabla. En una base de datos documental, cada uno de los documentos puede tener su propio esquema. Por eso, MongoDB es una alternativa interesante en algunos escenarios en los cuales una base de datos relacional como Postgres puede no encajar. Así pues, para dar soporte a estos escenarios, Data Center Designer nos ofrece también servidores de MongoDB completamente gestionados, servicio PaaS para que nosotros no tengamos que preocuparnos de instalar MongoDB ni de configurarlo. MongoDB en DCD viene en 3 ediciones. La primera edición es la edición Playground. Esta edición solo permite una réplica. Más adelante vas a ver que MongoDB puede estar replicado para tener alta disponibilidad, pero esto no existe en la edición Playground. El tamaño de la instancia, además, es único, con lo cual la escalabilidad está limitada. No podemos escalar verticalmente. Eso sí, la primera es gratis. Se trata de una edición pensada para ayudarnos a evaluar MongoDB y decidir si realmente encaja con nuestras necesidades. La segunda edición es la edición Business. Esta ya es más potente, permite réplicas. Es decir, tenemos alta disponibilidad. En concreto, permite o bien una réplica o 3 réplicas. En MongoDB, el número de réplicas siempre tiene que ser impar. Por ahora, no soporta más de 3 réplicas, pero esto cambiará en un futuro. Las instancias no tienen tamaño único, sino que tenemos disponibles varios tamaños prefijados de instancia para, de este modo, elegir el tamaño que necesitemos y tener una escalabilidad. Y finalmente, la edición Enterprise es la más potente de todas. Primero, el tamaño de la instancia es libre. Al igual que hacíamos en el caso de Postgres, utilizando la edición Enterprise de MongoDB, vamos a elegir el tamaño en CPU y memoria de cada instancia. No estamos limitados a tamaños prefijados como nos ocurre en el caso de la edición Business. Permite réplicas para tener alta disponibilidad, al igual que la edición Business, y además permite sharding. El sharding es una técnica que vamos a ver a continuación que nos permite tener mayor eficiencia. Vamos a hablar ahora de las réplicas o cómo se replica MongoDB. Un servidor de MongoDB puede estar replicado en lo que conocemos en la jerga de MongoDB como réplica set. Es un caso parecido al que vimos de PostgreSQL, donde los distintos servidores se van coordinando entre ellos para que los servidores secundarios terminen teniendo la misma información que el servidor principal. Y eso nos da alta disponibilidad. De modo que si el servidor principal se cae, uno de los secundarios puede empezar a servir peticiones. En el caso de MongoDB se usa un mecanismo que se llama consenso para replicar la información. ¿Qué significa este consenso? Pues bien, que por defecto, hasta que la información no está en la mitad de réplicas más 1, no es confirmada. De ahí que el número de réplicas deba ser impar. Por ejemplo, si tenemos un réplica set, es decir, un servidor replicado que tiene 3 réplicas, el usuario escribirá unos datos contra el servidor de Mongo, pero el servidor de Mongo no responderá al usuario que los datos han sido bien escritos hasta que esta información no esté en 2 réplicas. Hay un total de 3 réplicas en el réplica set, la principal y 2 más, pues la información tiene que estar en 2 de estas 3 réplicas, la mitad más 1. De ahí
que el número de réplicas siempre tenga que ser impar. Esto lo puede cambiar el cliente. Cuando digo el cliente, me refiero a la aplicación. Eso se puede cambiar por código y podemos indicarle a MongoDB que, por ejemplo, nos basta con que la información esté en una réplica, porque esto nos aumenta el rendimiento, ya que nos disminuye el throughput, ya que no tenemos que esperar a que la información se replique por la mitad más unas réplicas, pero por supuesto, a cambio asumimos el riesgo de perder información. Vamos ahora a hablar del sharding. El sharding no es una técnica para tener alta disponibilidad. El sharding es un mecanismo para distribuir los datos entre varios shards de MongoDB. Puedes ver un shard como un servidor de MongoDB, pero que en lugar de contener toda la información, contiene solo parte de la información. En concreto, los datos, los documentos que introducimos en MongoDB, se distribuyen en base a una shard key. Es la shard key la que decide a qué shard va cada documento. Es muy importante elegir bien esta shard key y eso es algo que hacemos nosotros como desarrolladores. Tenemos que elegir una shard key que tenga cierto sentido en base a las peticiones que hacemos. Un ejemplo podría ser si estamos guardando documentos y uno de los campos es el nombre de la ciudad. Y puede darse el caso que muchas de las peticiones sean en base al nombre de la ciudad. Encontrar rápidamente un documento sabiendo su ciudad es algo importante. En este caso podríamos utilizar la primera letra de la ciudad como dato para el sharding, porque eso nos permite seleccionar de entre todos los servidores que tenemos aquel que tiene los datos del documento. El sharding es un mecanismo para aumentar el rendimiento, repartiendo la carga entre distintos servidores, haciendo que cada uno de los servidores solo tenga parte de los datos. Eso sí, es importante, si un shard se cae, todos los datos que este shard mantiene dejan de estar disponibles. Pero, por suerte, los shards pueden ser réplica sets. Podríamos tener un MongoDB compuesto de 4 shards y cada shard tuviese, por ejemplo, 3 réplicas. Así combinamos lo mejor de ambos mundos. Tenemos, por un lado, el aumento de rendimiento que nos da tener 4 shards, si nosotros somos capaces de encontrar una shard key adecuada que particione los datos correctamente y los distribuya entre estos 4 servidores, y además cada uno de los servidores tiene 3 réplicas, con lo cual tenemos tolerancia a fallos. Vamos a ver ahora cómo crear un servidor de MongoDB utilizando DCD. Al igual que en el caso de Postgres, tenemos al administrador de base de datos y aquí tenemos nuestros clusters de MongoDB. Podemos crear un clúster y lo primero que nos va a preguntar es un nombre, por ejemplo, vamos a llamarle testmongo y aquí tenemos la edición. Podemos elegir Playground, donde básicamente entonces podemos elegir una ubicación, luego una plantilla que es el tamaño de esa instancia, como puedes ver solo hay una, es lo que he comentado antes, en Playground está limitado a una única instancia y el tipo es un réplica set con una sola réplica, no puedo elegir nada más si estoy en un Playground. Ahora bien, si cambiamos de Playground y nos pasamos a Business, pues tenemos la misma lista de regiones, pero las plantillas ya han cambiado a un conjunto de plantillas predefinidas, pero ya podemos elegir el tamaño de plantilla que deseemos. Al igual que antes, solo tenemos acceso al réplica set y podemos elegir entre una o 3 instancias. Finalmente, si elegimos la edición Enterprise, ahí puedes ver cómo ahora puedo elegir los cores y los gigas de RAM de estas instancias, así como el tipo de almacenamiento. Finalmente, puedo elegir si quiero utilizar un réplica set, en este caso pues con 3 instancias, pero aquí puedo escalar hasta 5, incluso 7, o bien si lo que quiero es un cluster shard, utilizar sharding, le puedo indicar el número de shards que necesito, por ejemplo 3, y el número de instancias por shard. El número de shards no tiene que ser impar, 4 es perfectamente válido. En este caso estaríamos creando 4 shards de 3 instancias cada uno, lo que son realmente 12 instancias de MongoDB, cada una de las cuales tendría los cores y la RAM que especificásemos aquí. El resto de campos que nos pide este cuadro de diálogo son exactamente los mismos que vimos cuando creamos bases de datos PostgreSQL.